Hoy vamos a explicar la ética de Santo Tomás. Y fijaos, para poder entender a Santo Tomás hay que tener muy claro, y lo explicamos en su momento, la ética de Aristóteles. ¿Por qué? Porque va a tener ciertas similitudes, aunque una diferencia sustancial, que es lo que vamos a intentar explicar en la clase de hoy. Fijaos, Santo Tomás, al igual que Aristóteles, va a proponer una ética eudemonista, una ética teleológica, una ética de la felicidad. Fijaos, teleológica, ¿qué significa? Que hay una finalidad. Entonces, la finalidad de la ética para Santo Tomás de Aquino será la felicidad. Y aquí vamos a ver un punto importante. Fijaos, Aristóteles identificaba la felicidad con la vida contemplativa, con la contemplación, con la teoría. Con Santo Tomás va a haber un cambio sustancial. La felicidad consistirá en la contemplación mística de Dios, ¿vale? Y esto es lo que vamos a intentar explicar durante toda esta clase, en qué consiste concretamente esto que parece muy elevado, la contemplación mística de Dios, y cómo se puede traducir y concretar en nuestra vida concreta diaria. Bien, como hemos dicho al principio, Santo Tomás tiene, del mismo modo que Aristóteles, un punto de vista eudemonista y teleológico, pero lo que tenemos que hacer es concretar esta diferencia. Santo Tomás, cuando escribe, tiene una manera muy peculiar de escribir, ¿vale? Y es interesante. No estaríamos hoy en día acostumbrados a la manera de escribir. Él quiere analizar un problema y expone el problema. ¿En qué consiste, por ejemplo, la felicidad, ¿vale? Entonces, empieza a analizar lo que han dicho los filósofos antiguos, lo que han dicho los filósofos contemporáneos a su época, los que están en contra de lo que piensa él. Y una vez tiene toda esta amalgama, empieza a elucubrar y dice, hombre, pues lo que dicen estos parece tener verosimilitud, pero lo que dicen estos, por este lado, parece que hay un error. Y así va un poco deduciendo la tesis que él quiere proponernos, ¿vale? Por tanto, Santo Tomás, para estudiar la felicidad, estudia qué puede ser la felicidad y llega a la siguiente conclusión. Fijaos, no pueden ser los bienes de fortuna, ¿vale? ¿Por qué? Porque de algún modo la felicidad es lo que perfecciona al hombre. Entonces dice, bien, los bienes de fortuna no pueden ser una finalidad, es un medio para vivir, pero no puede ser la finalidad de mi vida hacer riquezas, conseguir bienes. Tampoco puede ser el poder, por lo mismo. No puede ser el placer. ¿Por qué? Porque el placer no perfecciona al hombre, lo que decíamos en las clases anteriores cuando explicábamos los estoicos y cuando explicábamos a los epicúreos. Es decir, el placer es un medio, pero no lo podemos convertir en un fin. Un gran error convertir el placer en un fin. Fijaos, y fijaos que estos bienes que acabo de decir, el placer, los bienes de fortuna, el poder, fijaos que de estos bienes, si abusamos de ellos, se vuelven en nuestra contra. En vez de hacernos libres, pueden incluso esclavizarnos. Por tanto, estos bienes, si los, entre comillas, perdóname la palabra, si los consumimos en exceso, en vez de perfeccionarnos, en vez de hacernos un bien, nos hacen un daño. Por tanto, no pueden ser el bien. ¿Por qué? Porque el bien universal tiene que ser siempre algo que nos haga un bien. Por mucho que, entre comillas, vuelvo a la palabra inicial que he dicho, por mucho que se consuma. ¿Vale? Fijaos, por ese punto ya sabemos que los bienes de fortuna, el placer, el poder, no pueden ser el bien universal. Tampoco el conocimiento especulativo. ¿Qué es el conocimiento especulativo? Pues el conocimiento de las ciencias, el conocimiento de la física, el conocimiento de la economía, el conocimiento de la historia. Dice, tampoco puede ser ese el bien. ¿De acuerdo? Por tanto, Santo Tomás llega a una conclusión muy importante, que es que la perfecta felicidad, el fin último, solo puede encontrarse en Dios, el bien supremo e infinito. Tened en cuenta que Santo Tomás es un santo, es dominico, ¿vale? Entonces, su visión es una visión contemplativa de la vida, ¿vale? Esto no hay que perderlo nunca de vista, ¿vale? Y veremos cómo Santo Tomás va hablando cómo podemos llegar a este bien, a esta contemplación, a esta unión con Dios, ¿vale? Por tanto, para Santo Tomás de Aquino, la verdadera y auténtica aspiración del ser humano, ¿cuál es? Lo que hemos dicho antes, la unión con Dios. Él tiene claro esto, ¿vale? Que la unión con Dios en esta vida terrenea, pues no es completa. ¿Cuándo tendremos la vida completa unida a Dios?
después en la vida eterna. Por tanto, ¿qué nos va a decir? Que esta vida disfrutaremos de un modo imperfecto la contemplación con Dios y, fijaos, en la vida eterna de un modo perfecto. Entonces, de acuerdo, ya tenemos el punto de partida. Ya sabemos cómo seremos felices con la contemplación de Dios. Vale, esto es fácil de decir, pero ahora lo que tenemos que hacer es poder llevarlo a la práctica. Entonces necesitamos una guía que nos ayude, unos medios que nos ayuden a alcanzar esta felicidad. ¿Qué hace entonces Santo Tomás? ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que me va a ayudar a alcanzar la felicidad? Los actos. Pues vamos a analizar qué actos nos convienen. Entonces, claro, dice, Santo Tomás lo dirá, fijaos que el bien es aquello que perfecciona al ser humano como ser racional. Por tanto, llegamos a una conclusión. ¿Qué actos serán buenos? Aquellos actos que sean un medio para hacerme feliz. ¿Y qué será hacerme feliz? Todos aquellos actos que perfeccionen mi ser. ¿Y qué serán los actos malos? Todos aquellos actos que no son medios para ser felices. O dicho de otro modo, aquellos actos que no perfeccionen mi ser. Por tanto, resumo esto, ¿vale? Fijaos, para Santo Tomás, el fin, ¿cuál es? La felicidad. ¿Y qué me ayudará a ser feliz? Todos aquellos actos que me perfeccionen como ser racional. Por tanto, los actos serán buenos si me perfeccionan y serán malos si no me perfeccionan. O dicho de otro modo para que lo entendáis, un acto será bueno si está acorde con la razón y será malo si está en desacuerdo con la razón. ¿Vale? Fijaos, de acuerdo, lo tenemos claro ya, que hay actos buenos, están acorde con la razón, y actos malos que no. Pero bien, ¿y esto ahora cómo lo llevamos en la realidad? Pues sencillo. Fijaos, seguimos estudiando. El ser humano, fijaos, el ser humano, como ser racional, y aquí hay una parte importante, es el único que es capaz de encaminarse, y subrayo esta palabra que voy a decir, libremente hacia un fin. Fijaos, todos tenemos escritos la finalidad, para que entendamos un ejemplo pueril y un ejemplo que recorrimos mucho. ¿Vale? Un tigre, ¿su perfección cuál será? Pues cazar lo mejor posible. Pero si te das cuenta, el tigre no es libre para cazar, no cazar. ¿Vale? La finalidad suya es ser cazador. Del mismo modo que el animal que es objeto de la caza, su naturaleza es huir. No decide libremente si huye o no. Huye, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí no hay libertad. Sin embargo, en el ser humano sí que hay, esta es la parte importante, de libertad para encaminarnos a nuestro fin. Nosotros podemos rechazar, porque somos libres, ¿vale? Entonces, y aquí viene lo importante, ¿por qué podemos hacer esto? ¿Por qué podemos encaminarnos libremente hacia el fin que nos es propio? Pues gracias a las facultades intelectuales que las tenéis ahí, que sería inteligencia o entendimiento, y la otra es la voluntad. ¿Por qué? Porque gracias a la inteligencia y a la voluntad se genera, importante, la libertad. Y lo dijimos en su momento, que la libertad es una condición trascendental de la moralidad. Sin libertad no hay estudio de la moral. Porque claro, ¿qué es la ética? ¿Qué es la moral? Es el estudio de los actos del hombre, del ser humano. Pero estos actos tienen que ser libres. Si están determinados, si están obligados, no podemos hablar de bondad o maldad. ¿Entendéis? Por eso es importante. Por tanto, gracias a la libertad que viene dada porque tenemos estas facultades intelectuales de inteligencia o entendimiento y la voluntad, podemos tener libertad y por tanto podemos encaminarnos a un fin que podemos perseguir, es muy importante, conocer, ¿vale? Y aquí la libertad lo que me está diciendo es lo siguiente, que gracias a la libertad yo decidiré encaminarme al fin que me es propio, que me conviene, o no encaminarme, ¿vale? Y aquí vamos a explicar un dato importante, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con esto para que quede claro. Mirad, Santo Tomás identifica lo siguiente, y aquí que quede claro, por favor. La libertad significa que el ser humano puede querer o no dirigirse hacia el bien. Es una elección que hace, ¿vale? Puedo querer dirigirme hacia el bien
o negarme, ¿vale? Y yo creo que los ejemplos son muchos y todos conocéis. Pero importante, la libertad no consiste en decidir lo que es bueno. ¿Por qué? Porque lo que es bueno, la perfección que le es propia, fijaos, ya está inserta en nuestro modo de ser, en nuestra naturaleza, en nuestra esencia, y como tal ha sido creada por Dios. Por tanto, no nos corresponde a nosotros distinguir lo que es bueno, que decidir. La palabra clave no es distinguir, la palabra clave es decidir lo que es bueno o no. Nosotros podemos rechazar lo que es bueno, fijaos, pero no decidirlo. Y aquí, fijaos que puede haber un interesante, si esto lo tenemos claro, un interesante debate moral. Fijaos que lo que es bueno no lo decido yo en función de lo que me conviene, sino que yo a lo mejor decido hacer el mal, porque de alguna manera consideras que eso te ayuda, ¿no? Pero no es eso lo bueno, lo que te conviene, ¿vale? Por tanto, la libertad, ¿qué es? Querer o no querer hacia el bien. No somos libres para esto o para otro, en el sentido de que yo decido lo que es bueno. No, el bien no es subjetivo, sino que fijaos que el bien no es subjetivo y podemos encaminarnos hasta el bien, ¿de acuerdo? Y aquí insisto, si estuviésemos en clase podríamos hacer un pequeño debate para poder ilustrarlo, pero ahora no es el momento. Fijaos que la Quinate, para entender esto, distinguirá entre esto. Para hablar de moralidad, distinguirá entre actos del hombre y actos humanos. Son simples y fáciles de entender. Actos del hombre son aquellos que no dependen de la libertad. Por tanto, como no hay libertad, no son sujetos de la moral. ¿Qué es un acto del hombre? Por ejemplo, el bombeo del corazón. Tú no puedes decidir que el corazón libremente te pare, ¿no? Pues fijaos que es un acto involuntario. O, por ejemplo, cuando has comido hacer la digestión. No depende de tu libertad que el cuerpo haga la digestión o no. ¿Vale? Son actos del hombre. ¿Entendéis? Aquí podríamos enumerar muchos más. Pero vamos a los que nos interesa, a los actos humanos, porque son aquellos que son realizados con inteligencia y con voluntad. Por tanto, estos son los que vamos a estudiar como objetos de la moral, los actos humanos, es decir, aquellos que hacemos con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad. Por tanto, volvemos al principio, para que vamos a intentar cerrar todo esto que estamos explicando. Si Santo Tomás, al igual que Aristóteles, buscó e identificó el fin último que persigue el ser humano, ¿y cuál distinguió? Pues que el fin último en cuanto a su objeto contenido era Dios mismo. Y el fin último en cuanto a su posesión, ¿cuál sería? La bienaventuranza o la felicidad. Volvemos a lo que decíamos al principio, que esta bienaventurada perfecta está reservada ¿para cuándo? Para la vida eterna. En esta vida terrena, la felicidad solo se obtiene de modo imperfecto. ¿De acuerdo? Repito. Fijaos, la felicidad perfecta está reservada para la vida eterna y luego la felicidad imperfecta está reservada, la tenemos en esta vida terrena. No quiero entrar en cuestiones teológicas, pero incluso el credo, para que veáis la importancia de todo esto que dice Santo Tomás. Es verdad que el credo es anterior a Santo Tomás, pero va en consonancia, ¿no? Es decir, llega un momento que creemos en la vida eterna. No os puedo explicar la vida eterna ahora mismo, pero la vida eterna hay una, incluso dice de un modo imperfecto, se puede disfrutar en esta vida, ¿vale? Entonces, vamos a ver si estamos vivos, si estamos ahora mismo en una vida concreta, una realidad concreta, vamos a ver cómo podemos ser bienaventurados o disfrutar de esta felicidad imperfecta en este mundo. Y esto es simple. Los medios que cuenta el ser humano para ser feliz, para conseguir esta bienaventuranza, son sus actos libres. Y ahora vamos a ver qué viene en nuestra ayuda para que nuestros actos libres se dirijan hacia el fin que nos es propio y que nos conviene. Pues muy bien, lo tenemos aquí. ¿Qué nos va a ayudar? Primero, la ley, las virtudes y la gracia. Esto ya lo hemos explicado y más o menos lo conocemos. Entonces, vamos a ver qué es la ley. Desarrollaremos un poquito la ley y luego las virtudes. Y la gracia, como lo hemos explicado con San Agustín, lo tenemos ya claro. Fijaos, la ley. Mirad, Santo Tomás distingue tres tipos de leyes. ¿Y qué sería? La primera, que es la ley eterna, muy importante. ¿Qué es la ley eterna? Es el gobierno de la razón divina sobre el universo, que de algún modo pone en orden los movimientos de las criaturas e indica los fines propios de cada una de ellas, la ley eterna. ¿De acuerdo? Fijaos que nosotros como seres racionales
podemos conocer esta ley eterna. ¿Y cómo la conocemos? Con la ley natural. Fijaos, la ley natural que es el reflejo de esta ley eterna que está inscrita en nuestro corazón, ¿vale? Que sería la ley moral. En su momento lo explicamos, ¿vale? La ley natural. Y luego está la ley positiva. ¿Qué es la ley positiva? Es la ley que promulga la actividad humana, el derecho. ¿Qué tiene que ser esta ley positiva? Pues un reflejo de la ley natural. Lo explicamos en su momento. La ley natural, que es esta ley divina inscrita en nuestro corazón. Que todo el ser humano, por el mero hecho de ser humano, tiene en su corazón que no puede hacer daño al otro, que no puede quitarle la vida al otro gratuitamente. Fijaos, podemos decir que no a esta ley natural, pero no, esta ley natural, este no matar, no depende de los acuerdos humanos, sino que está escrita en el corazón del hombre. Es verdad que somos libres para poder acallarla, pero no para poder borrarla. Entonces aquí sí que vamos a añadir un punto importante sobre la ley natural que tenéis que conocer, ¿vale? Santo Tomás empieza a analizar la ley natural y establece los tres preceptos de la ley natural. El primer precepto de la ley natural o primer principio es el siguiente. El bien ha de hacerse y el mal ha de evitarse. Muy bien. De acuerdo, ya sabemos que esta frase es así, dice. Vale, simple. El bien ha de hacerse y el mal ha de evitarse. ¿Pero qué es el bien? Volvemos al principio. El bien es lo que conviene a la naturaleza del hombre. ¿Vale? Primer punto importante. El segundo sería lo siguiente. Fijaos, que sería los preceptos primeros o comunes. Y tenemos los siguientes, fijaos, ahí lo tenéis, la tendencia a la conservación de la propia vida y la propia especie, o dicho de otro modo más simple si queréis, tenemos que adoptar los medios necesarios para conservar la vida. Fijaos, es un primer precepto de la ley natural, conservar la vida. Segundo precepto primero, transmitir la vida y educar a los hijos. Fijaos que si, en lo que es las bodas, en el rito católico del matrimonio, el sacramento como tal se da, tampoco es un momento de explicarlo, pero hay una parte muy importante que es el escrutinio matrimonial. Sin el escrutinio no hay matrimonio. Es decir, el primer escrutinio es, el escrutinio, la primera pregunta es la de venid libremente, la segunda pregunta es la de ¿estáis dispuestos a entregaros? Y la tercera pregunta, fijaos, importante, ¿estáis dispuestos a aceptar los hijos y educarlos en la ley de Dios? Fijaos que, porque aparece, ¿no?, el escrutinio, este precepto de la ley natural, fijaos la correlación que hay. Es decir, todas estas cosas no están separadas, ¿de acuerdo? Para que veáis incluso cómo en la cotidianidad todo va apareciendo el entrelazado, ¿de acuerdo? Y luego tenemos como el tercer precepto primero, sería el buscar el conocimiento de la verdad, tanto sobre Dios como sobre uno mismo y, sobre todo, vivir en la sociedad. Fijaos que para Santo Tomás, al igual que para Aristóteles, somos seres que tenemos que vivir en sociedad, ¿vale? En una comunidad ciudadana, es decir, ¿vale? No vivimos individualmente como seres individuales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego están los preceptos secundarios, que no son momento de explicarlo, que se apoyan en estos principios comunes. Por tanto, tenemos un punto importante ahora mismo, ¿vale? Si os dais cuenta, las propiedades de la ley natural son las siguientes, son universales, es decir, no dependen del tiempo, ni del lugar, ni de la época, por tanto, son universales. Todos los seres, por el mero hecho de razonar, han reconocido estos preceptos, ¿vale?, de la ley natural. Segundo, son inmutables, no podemos cambiarlo. Fijaos lo que es el derecho a la vida, transmitir la vida, educar a los hijos, conservación de la propia especie, no depende de la época, no depende del acuerdo, ¿vale? Sino que es inmutable, está ahí, ¿vale? Importante, ¿no? Por todo lo que sacad vosotros las conclusiones, que aquí hay mucha importancia. Y luego son indelebles. ¿Qué significa indelebles? Que están escritas en nuestro corazón. Que nosotros podemos apaciguarla, podemos no escucharla, pero no podemos borrarla, ¿vale? Fijaos, repito, ¿no? Esto que tiene que quedar claro, ¿no? La ley viene en nuestra ayuda. Entonces, ¿cómo Santo Tomás identifica que está la ley divina, que es el gobierno de Dios, la transcripción a nuestro corazón, que sería la ley natural,
Y luego la ley positiva he hablado muy poquito porque lo dejaré para un tema más adelante. La ley positiva es cómo el derecho cotidiano tiene que ser un reflejo de esta ley natural. Mirad, Benedicto XVI como papa hizo una visita apostólica a su país de origen, Alemania. Benedicto XVI intelectualmente es una de las personas, o es porque está vivo todavía, una de las personas más importantes del finales del siglo XX y principios de este siglo. Él hizo un discurso realmente brillante en el Reichstag alemán, o sea, en el Parlamento alemán. Él fue como soberano del Vaticano, tened en cuenta que como origen es alemán, e hizo un discurso que veremos en su momento cuando demos el tema del derecho, sobre la ley divina, la ley natural y la ley positiva, indicando que toda la ley positiva tenía que ser un reflejo de esta ley natural. Realmente os lo recomiendo que lo leáis porque Benedicto XVI escribe de manera clara, pero con una profundidad asombrosa. Entonces, bueno, volvemos a la cosa de la explicación. Ya tenemos el primer punto, lo que es la ley. Ahora lo segundo, necesitamos hablar de las virtudes. Fijaos, las virtudes que van a ser, junto con la ley, lo que nos encaminen a nosotros, a los seres humanos, hacia el fin último. Entonces, aquí hay muchas similitudes con Aristóteles. Fijaos, Aristóteles identificó la virtud como un hábito operativo, bueno y voluntario. Por tanto, Santo Tomás también lo va a identificar así. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, Santo Tomás, al igual que Aristóteles, identificó que estaban las virtudes intelectuales y las virtudes morales. Recordad que las virtudes intelectuales, ¿vale? Perfeccionan la parte racional, ¿vale? Al perfeccionar la parte racional, nos ayudan a la contemplación divina. Entonces, aquí apuntate esto, ¿no? Si las virtudes intelectuales perfeccionan la parte racional, tanto en el sentido teórico, por ejemplo, sería en la inteligencia, la ciencia, la sabiduría, como en el sentido práctico, el arte, la prudencia, muy importante la prudencia, que luego volveremos. Y también distinguió las virtudes morales, ¿vale? ¿Por qué? Porque las virtudes morales ordenan, acordaos de esto, de la parte sensitiva del alma. ¿Y qué consisten? En escoger mediante la reacción las acciones buenas. Consisten en elegir el término adecuado que llamamos el término medio entre dos extremos. Aquí este término medio, recordad que no significa mediocridad para nada, sino entre dos defectos, ya sea por exceso o por defecto, ¿vale? Hay un lugar que es un término que Santo Tomás lo dice que es el medio, donde está la virtud. O dicho otro modo, la virtud sería el extremo positivo de dos defectos negativos, tanto en exceso como por ausencia de. Acordaos lo que decíamos del ejemplo de la fortaleza, es decir, tenemos en dos extremos, por un lado el temerario, ¿vale? ¿Vale? Y por otro lado el pusilánime. El temerario es, pues la misma palabra te lo dice, el que no tiene ni pies ni cabeza y no tiene miedo a nada, pero con inconsciencia, ¿no? Y el pusilánime sería todo lo contrario, el que es incapaz de moverse por el miedo absoluto. Pues aparece la fortaleza como término medio, ¿vale? Pues realmente, entended esto, ya lo hemos explicado con Aristóteles, con lo cual ahora mismo tampoco va a ser el momento de explicar mucho más. Pero bien, fijaos, Santo Tomás dirá que la virtud principal será esta prudencia, porque es una virtud intelectual que me determinará el punto medio. A ver, un paréntesis, ¿de acuerdo? Santo Tomás distingue que hay dos tipos, se distingue con la tradición católica que están las virtudes teologales, que son la fe, esperanza y caridad, como son teologales, dependen de Dios, como una especie de gracia, no con una especie, no, con la gracia de Dios. Y luego están las virtudes cardinales, que son los hábitos operativos buenos que ya, fijaos, sí que dependen de que nosotros tengamos la voluntad de ponerla a trabajar para poder adquirirlas. Y repitiéndolas adquirimos. Entonces tenemos la primera virtud cardinal, la prudencia, ¿vale? Que es una virtud intelectual, que me ayuda a distinguir el término medio, ¿vale? Luego tenemos acordaos, la justicia. ¿En qué consiste la justicia? Mira, la justicia se asienta en la voluntad, y es lo que tenéis ahí, en dar a uno aquello que le corresponde. Interesante que no lo tenéis apuntado, porque no es un momento, tened en cuenta que podríamos hablar de cada una de estas virtudes y dedicar todo un año completo y no acabaríamos. Santo Tomás distingue entre la virtud distributiva y la virtud conmutativa.
Fijaos que de las palabras de raíz te ayuda distributiva, cómo distribuir los bienes, ¿no? Justamente, aquello cada uno, y conmutativa a uno mismo, ¿de acuerdo? No es un momento de explicarlo, en su momento ya lo explicaremos cuando demos tema de derecho. Y fortaleza, interesante, ¿no? Un segundito, por favor. Si os esperáis al final, ¿vale? ¿La fortaleza qué es? Este apetito irascible es responsable hacia los bienes difíciles de conseguir y que también me ayuda a evitar los males, los que son difíciles de evitar, ¿vale? Fijaos, la fortaleza que hace dominar las pasiones y nos ayuda a hacer el bien ante algo que es arduo, ante algo que nos cuesta, ante un sufrimiento que aparece, pero sabemos que tenemos que afrontarlo. La fortaleza viene en nuestra ayuda, porque nos encamina a superar ese miedo que nos paraliza, a ser fuerte y afrontar el miedo. Y también sabemos que hay un mal que no nos conviene, ¿vale? La fortaleza nos ayudará a evitar este mal, ¿de acuerdo? Y por último, una virtud muy importante también, que es la templanza. Fijaos, la templanza, ¿para qué está? Para moderar el apetito sensible. Santo Tomás lo dirá, mirad, hay placeres que me convienen y hay placeres que no me convienen. Por tanto, ¿qué me ayuda la templanza? A ordenar estos placeres. Fijaos, porque hay placeres que a lo mejor a mí me convienen y a ti no, o al revés. O ahora en esta época de mi vida me conviene, son acordes a mi naturaleza o no. La templanza me ayuda a distinguir. Te decía San Pablo que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Fijaos, entonces, ¿qué es lo que me conviene? Aquello que me ordena el fin que me es propio de la vida racional, me hace persona, me perfecciona como persona. Y hay otros males que no me convienen. Fijaos, en el tema de las virtudes, lo que os decía al principio, Santo Tomás escribe mucho sobre las virtudes, y estas son las virtudes cardinales. Y luego cada una de estas virtudes tiene sus virtudes subordinadas, derivadas, etcétera. Fijaos la templanza, para hablar de la templanza podríamos hablar de virtudes que derivan de la templanza, como pueda ser la humildad, la continencia, la mansedumbre, la magnanimidad, la laboriosidad. Es decir, Santo Tomás no solo habla de estas virtudes, sino que cada una de ellas, luego hay otra virtud y empieza a explicar que viene nuestra ayuda, ¿vale? Pero como os he dicho, no es el momento y no tenemos tiempo. Entonces, ya por recapitular y por acabar, ¿qué van a ser las virtudes? Pues esta ayuda que vienen en ayuda nuestra, valga la redundancia, que, si os dais cuenta, están íntimamente relacionadas con la ley natural. ¿Por qué? Porque las virtudes coinciden con los preceptos de la ley natural. ¿Por qué? Porque empujan al ser humano a actuar de acuerdo con su modo racional, en su naturaleza racional, y a alcanzar la perfección a la que está llamada, a la que le es propia. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí, Santo Tomás.